tristeza, trae desaliento, trae desánimo, trae angustia a todo el cuerpo de Cristo. Wow. Entonces, los enemigos que atacan de afuera hacia adentro son fáciles de identificar. Pero la casa de Saúl es un espíritu almático que ataca la visión desde adentro. Es un espíritu que simula estar con la visión. Estoy con el apóstol, estoy con el pastor, estoy con el hombre de Dios. Que disimula estar con la visión, pero que esconde rebelión. Esconde rebelión. Y esta rebelión es difícil de identificar. Entonces la casa de Saúl es gente que ataca la visión de adentro hacia afuera. Tiene su propia visión y tiene su agenda personal oculta. Tiene preparado cosas, no me voy a hacer caso a lo que dice el apóstol, el pastor, yo tengo otra cosa que hacer, yo tengo otros planes, yo quiero ser ungido, que me unja para abrir otra iglesia, para ser pastor, para hacer esto, lo otro. Tiene agendas ocultas. El otro día hablaba en la televisión producto de la situación que está viviendo nuestra nación, que es una situación lamentable, que da mucha tristeza por lo que está ocurriendo en Chile. Y dice que yo soy estuve del año 73, tenía 16 años para el año 73. Tenía 16 años. Estaba en tercer año medio en el comercial de Corocho. Y porque también fui joven. Tenía 16 años y vivimos toda esa situación tan crítica, pero en esa época se podían ver dos grandes grupos. El grupo de la izquierda y el grupo de la derecha. Se podían ver los catalogados los momios y los uperientos. Por el lado estaban también los movimientos izquierda revolucionarios y por el otro estaban los Pachi Libertad. O sea, eran identificables. Hoy día es toda una masa difícil de identificar. Cuando el ataque es de adentro, es difícil de identificar. En la iglesia, ese diseño diabólico de rebelión es muy difícil de identificar. Por eso la casa de Saúl es la que le dio más dolores de cabeza a David cuando estaba reinando. David era exitoso, David lo con todo, pero donde había uno de la casa de Saúl había problemas. Porque la casa de Saúl es un espíritu almático, que siento esto, que no siento esto, que siento de orar, que no siento de orar, que siento de ir a una capacitación de liderazgo, que siento estar acá, que siento apoyar, pero ahora no siento apoyar. Esa es la casa de Saúl. La casa de David, que es gente conforme al corazón de Dios, que hay cosas que tú y yo a veces no entendemos, pero por obediencia y amor, nosotros decimos, lo haremos en el nombre del Señor. Somos fieles. Entonces Dios es un Dios de propósitos, de planes, y Dios solo va a cumplir sus planes con gente que sea conforme a su corazón. Usted va a crecer lo que su lealtad, fidelidad y carácter le permita. La Biblia dice en el Salmo 138:8 que Dios es un Dios de propósitos. Dice Jehová cumplirá su propósito en mi día conmigo. El Señor va a cumplir su propósito en mí. O sea, si eres llamado a un ministerio, eres llamado a un liderazgo, ha sido llamado para cumplir un propósito que Dios te dio de antes de que el mundo fuera creado. Dice Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces Dios te ha traído a esta casa para bendecir tu vida y tu familia, tu descendencia, para que seas parte de la visión y que toda palabra de bien y todas las promesas que carga esta casa apostólica puedan ser parte tuya. Escuchaba por la televisión que cumplen 19 años la próxima semana. Los quiero felicitar. Son 19 años de trabajo, de esfuerzo, de
Yo voy a cumplir 29 años en el ministerio. 29 años. Y la experiencia que Dios nos da es de altos y bajos. En esta región, en esta ciudad, donde creemos que el Señor tiene que hacer una obra extraordinaria en los corazones. Entonces yo no te estoy hablando porque a mí se me ocurrió que esto lo aprendí ayer. No, son años que el Señor nos ha dado. Hace 16 años, 17 años que estamos entrenando, discipulando a gente. 17 años. 17 años de formar personas. Porque la gente necesita ser formada. Porque la gente llega deformada a la iglesia. Con una ideología, con culturas, con malas costumbres, con pensamientos, con argumentos que son absolutamente contrarios a la palabra del Señor. Y necesitamos alinearnos a la palabra de Dios. Alinearnos a la palabra. Alinearnos al poder del Espíritu Santo. Entonces, Dios te ha traído a esta casa para que tengas la visión de esta casa y para que toda buena palabra que Dios ha desatado sobre esta casa, todas las promesas que Dios le ha hecho a este ministerio, al apóstol, durante todos estos 19 años, lo que el Espíritu Santo desea hacer en tu vida es quitar todo lo equivocado. Todo lo que está equivocado en ti, todo lo que está torcido. El propósito de un liderazgo es que pueda ser alineado, formado. Yo tengo 3 soldados. Y ellos saben lo que estoy hablando. Porque necesitamos formar a nuestros hermanos. Porque hay muchos que vienen equivocados, vienen torcidos, vienen con ideas extrañas en su corazón. Tienen una visión egoísta, equivocada. Y toda visión egoísta, toda agenda personal, necesitamos quitarla y ministrar, corregir, exhortar y no enojarnos. Diga conmigo, no tengo que enojarnos. Es que hay gente cuando tú le dices algo, lo corriges, lo amonestas, lo primero que hace es se enoja. Si me vuelve a decir, no, yo no pensé que era así. Yo pensaba que era amor, 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 amor. Porque hay gente que solo reclama amor. El amor no se reclama, el amor se da. De nuevo, el amor no se reclama, el amor se da. Gloria a Dios. Gente que reclama por todo, que está enojado con todo, que está disgustado con todo, no se deja corregir, no se deja exhortar, no se deja administrar. Necesitamos ser maduros, no ser niños fluctuantes. Necesitamos alcanzar madurez. ¿Para qué? Para que no seamos llevados para cualquier lado. Entonces cuando el apóstol diga algo, cuando se le enseñe la palabra, se ministre la palabra del Señor, de la visión de la casa, y hay una amonestación, se corrige, porque vengo de parte del Señor a decirle que Dios evalúa. Nosotros no queremos en la iglesia que nadie nos evalúe, que nadie nos diga nada. Queremos ser independientes y autónomos. Aún Dios, cuando le entrega a las personas los talentos, Él los evalúa. A uno le dijo, tengo estos talentos, y yo te entrego 10, al que tenía 2 entregó 5, y hay uno que tuvo miedo. O sea, el Señor viene a evaluar nuestro trabajo. Cuando usted haga algo, tiene que dar cuentas. Dar cuentas es ser leal. Dar cuenta es ser transparente. Dar cuenta habla de un corazón sujeto, sometido, humilde. Hay gente que está muy orgullosa de ser humilde y nunca da cuenta. No le da cuenta a nadie, no, que Dios se la ha puesto nada que ver. No, yo hago lo que quiero. Como la canción, soy soltero, hago lo que quiero. Pero no. Necesitamos estar sujetos. A uno le dio 5, dijo, te entrego 10. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El otro tenía 2, 5, dijo, bueno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Pero el otro dijo, sé que eres hombre severo. Tuve miedo y enterré el talento. ¿Sabes? El Señor dice,
que sacó y se lo dio al que tenía más. No lo perdió el talento. Tú no pierdes tu talento. Pero lo que pasa es cuando tú no mejoras, cuando yo no mejoro, cuando no nos multiplicamos, cuando no fructificamos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque Dios nos ha dado un ADN. El ADN de Dios es que tú y yo seamos gente multiplicadora y fructífera. Que cuando Dios nos entrega algo, si al apóstol se le entrega un grupo de gente de 10 y después viene aquí está el grupo de jóvenes y te entrega 4. La evaluación es que ese líder no me sirve. Pero el que es de la casa de Saúl se enoja. Porque dice el pastor no me quiere. Aún Dios se evalúa y dice, no, quítale el que tiene, a este que tenía uno y dénselo al que tiene más. Porque el reino de Dios, amados míos, no es democrático. El reino de Dios no es democrático, es teocrático. Así es. Y en la iglesia queremos democracia. Liderazgo necesita entender que nosotros nos regimos por los principios, los valores del reino. Necesitamos tener compromiso con Dios, necesitamos ser gente íntegra con Dios, necesitamos ser gente humilde, necesitamos ser gente servicial en el reino. Principios básicos de liderazgo: integridad, compromiso, humildad, servicio. Principios básicos. Entonces, cuando se nos corrige, muchas veces las personas piensan que se está hablando mal contra ellas. Tú tienes que dejarte corregir, porque lo que está equivocado en nosotros, para que más adelante Dios cumpla su plan, cumpla su propósito contigo, porque si no somos corregidos, exhortados, luego cuando tengas un liderazgo mayor, va a ser mayor el problema. Siempre pasas con la fila de mano. Le pregunté al apóstol, me dijo, está en su casa, no sé, yo predico como entrega. Cuando Dios corrige en nosotros lo que está mal, porque si alguien no es corregido, oye apóstol, si no corregimos a nuestros líderes, si no corregimos a la gente que está a nuestro lado, mañana van a ser un gran estorbo para la visión. Si usted hoy no se somete, no se corrige, mañana será un gran estorbo para la visión de esta casa. Usted es un hijo de esta casa. ¿Cuántos son hijos de esta casa? 4 o 5. ¿Cuántos son hijos de esta casa? Gloria a Dios. Los hijos de esta casa necesitan ser moldeados. Entrar en una cultura de reino, una cultura de orden, porque el liderazgo es orden. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Y Dios quiere que usted sea un discípulo maduro. Por eso es que hay un entrenamiento, un discipulado. Antes de servir, antes de tocar, antes de ministrar alabanza, antes de adorar, antes de liderar, tiene que haber un discipulado, un entrenamiento. Las personas necesitamos ser entrenados, capacitados. Las personas que están a nuestro lado tienen que tener ciertas características. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué pasa, Julio? ¿Estás boicoteando? Sí, sí, sí. Igual te amo. Alabado sea el Señor. Entonces necesitas, antes de predicar, antes de tocar, antes de ser un diácono, antes de ser una diaconisa, antes de ser un llamado a pastor, tiene que ser entrenado.
ministrado. El gran problema de la iglesia hoy es que tenemos gente que no quiere pasar por el discipulado, el entrenamiento, no quiere pasar por un proceso de entrenamiento, no quiere estos talleres de edificación, no quiere. ¿Y sabes por qué el Señor quiere que tú y yo podamos estar preparados? Porque lo que el Espíritu Santo constantemente examina es nuestro corazón. Lo que el Espíritu Santo constantemente examina en nuestro corazón. Por eso cuando viajamos en avión, porque han viajado en avión, lo primero que se hace es cuando tú pasas a la sala de embarque o antes te registran todo, ¿sí o no? Tienes que dejar las llaves, si llevas tijeras, si llevas algún elemento peligroso, tienes que dejarlo ahí. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que entrar antes que tú subas al avión. Ellos tienen que estar completamente seguros que tú no eres un peligro para ese vuelo. ¡Wow! Entonces que hay gente que Dios examina su corazón. Dios está examinando a través de un proceso, a través de una corrección. Te examina para ver si eres o no eres. Porque el llamado debe ser probado. Para que tú no pongas en riesgo el plan de vuelo de esta casa. Entonces cuando nosotros estamos creyendo que tenemos un liderazgo, que lo que está probando no es lo externo, no es si tiene dinero o no tiene dinero, si tiene un buen porte o no, si tiene un buen apellido, no tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que está en el corazón. Si es un corazón que es enseñable, porque una de las características de los líderes es que necesitan ser gente enseñable, gente que cuando se les enseñe puedan entender y puedan obedecer, para que no seas un riesgo. Porque la multiplicación que Dios quiere traer a la iglesia, el aumento de gente es mucho, pero si no hay corazones que están alineados con el Señor y con la visión, vamos a dañar a los que llegan. Los que llegan para tomar las mismas malas costumbres, las mismas malas actitudes, si no somos enseñados. La gente nueva a veces llega de los primeros, pero si nosotros somos los últimos a llegar, ya están mirando y dicen, güey, porque un hermano o una hermana llega a tal hora. Yo sé que hay muchas personas que llegan tarde por motivos de trabajo, y eso es innegable que hay una flexibilidad. Pero hay personas que sabemos, que los pastores sabemos en la iglesia quiénes pueden llegar temprano y quiénes no quieren llegar temprano. A su nombre. Entonces el trabajo del pastor, del liderazgo de esta casa, es que tú y tu familia y tu descendencia puedan llegar y alcanzar propósito. Que no solamente ustedes, sino que sus hijos sean benditos. El salmista dice, bienaventurado el hombre que le teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice que su descendencia será bendita, sus hijos serán poderosos en la tierra. Dios no solo tiene un plan con ustedes, Dios tiene un plan con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros bisnietos. Tenemos un Dios que pasa nuestras generaciones, amén. Si tú y yo somos gente con un ADN de obediencia, el Señor va a bendecir tu familia, tu descendencia. Y el propósito de Dios no solo es bendecirte a ti, es bendecir tu familia. Debemos tener un corazón correcto. Liderazgo, necesitamos tener un corazón correcto. Diga conmigo, corazón correcto. Saúl y David no solo son personas, representan una visión. Y nuevamente lo repito, representan una visión. Primero, David aparece como una persona que pastorea las ovejas de su padre. Mata osos, mata leones para defenderlo. Amén. Pero vemos a Saúl que aparece en la Biblia buscando burras. Uno aparece apacentando las ovejas de su padre y otro aparece buscando burros.
Hay un liderazgo que apacienta ovejas y otro liderazgo que apacienta burros. Wow. Eso es fuerte. Lo que Dios está trayendo para estos días en tu vida es justamente lo que estás determinado a seguir. Lo que usted ha determinado a seguir, eso será. Corazón correcto, Dios conmigo, corazón correcto. Número 2, los dos son ungidos por el mismo profeta. Un gran hombre de Dios, Samuel. Samuel unge a Saúl y Samuel es el mismo que unge a David. Pero quiero que usted vea dos diferencias grandes también en ellos. Recuerden, uno pastorea ovejas y el otro busca burro. Segundo, los dos son ungidos por el profeta Samuel. Cuando el pueblo pide un rey, el profeta unge a Saúl con un redoma o una botella de aceite. Ya conmigo, una botella de aceite. Una botella de aceite. Él va a la casa y dice: Saúl, Dios te ha ungido, y lo unge con una botella de aceite. Ojo, botella de aceite. Pero cuando va donde David, dice la palabra del Señor que a David, cuando llega donde él, lo unge, y lo unge a través de un cuerno de aceite. Amén. ¿Por qué esto es importante? Porque uno es una botella hecha por hombre. Pero cuerno tiene que haber sacrificio. Tiene que haber cuerno. Con un cuerno de carnero está hablando de sacrificio, está hablando de sangre y está hablando de pacto. Wow, usted tiene que ser alguien de pacto, de sacrificio y de sangre. Tiene que ser alguien ungido con sacrificio, pacto y sangre. David fue lleno del Espíritu Santo porque él fue ungido con un cuerno con aceite. Y eso habla de una unción de revelación. Una unción de revelación. Porque más que conocimiento, más que palabras, más que entender escritura bíblica, más que usted entienda la palabra que está escrita y se aprenda el texto de memoria, lo que necesitamos como hijos del Señor, ser gente